pues digamos que de alguna forma está conectada también con nosotros en la Alianza EFI y en los proyectos de Colombia Científica. Entonces, pues nada, Yadira, bienvenida y pues como habíamos hablado, pues puedes presentar entre unos 30 y 40 minutos. No sé si te parece bien que te vamos interrumpiendo en el camino, ¿prefieres al final? Como creas que sea. Me parece bien, si vamos. Entonces, No yo, sé si quieres manejar tú el tema de las preguntas, sí, así yo estoy pendiente de la presentación y ya. dale, yo estoy pendiente entonces de las preguntitas, entonces quien tenga preguntas, pues puede levantar la mano y vamos dando la palabra. Bueno, Yadira, te dejo entonces ya el espacio. Bueno, muchísimas gracias Andrés y muchas gracias a todos por asistir. Como les contaba Andrés, este es un trabajo que yo hago con mi director de tesis. Yo soy estudiante de doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona y soy economista de la Universidad Nacional y tengo una maestría en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Este proyecto digamos, se enfoca en transporte público de mediana capacidad, ya vamos a definir qué es, y como les decía, lo hago con mi director de tesis, el profesor Miquel Ángel García López, que es profesor asociado en la Autónoma. Básicamente voy a tratar de ir muy rápido, como les decía Andrés, les voy a presentar cuál es la pregunta, la motivación que tenemos para hacer este estudio, cuál es su contribución e implicaciones de política, la metodología muy rápidamente, no me voy a enfocar en eso, cómo hicimos todo el diseño metodológico y cómo se eligió la estrategia de identificación del efecto. Les voy a presentar luego unos resultados y unos chequeos de robustez que hemos hecho hasta ahora y finalmente las conclusiones. Este paper, pues digamos, fue el de mi primer año de doctorado, yo estoy en segundo año, la idea es que ya lo estamos preparando para publicación, así que todos sus comentarios son muy bienvenidos y nos serían muy útiles. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos es saber cuál fue el efecto de la implementación de dos medios de transporte público de capacidad media en Medellín. Esto es interesante porque en Medellín, al tener un sistema de transporte público en el que hay diferentes capacidades, pues nos permite hacer esa comparación que a la fecha no hemos encontrado en la literatura. Eh, Hay un creciente interés de los hacedores de política de la implementación de este tipo de sistemas de transporte que cubren un rango amplio, digamos, de sistemas que normalmente la diferencia, digamos, con los sistemas de transporte masivo es que están en corredores, si bien segregados, que se comparten con otro tipo de transporte o con vehículos privados, ¿cierto? Dentro de estos sistemas de transporte de capacidad media están los sistemas BRT y los sistemas de tranvía. Los BRT son los más conocidos, los más estudiados y los más implementados además. En este caso, entonces, lo que nosotros hacemos es un estudio de los efectos del Metro Plus y del tranvía de Ayacucho sobre los precios de vivienda. La razón por la que nosotros, digamos, estuvimos muy interesados en estos dos sistemas es, primero, pues, por la población que sirven, que es bastante similar en términos de edad, de estrato socioeconómico, incluso de sexo y de la razón para los viajes, ¿cierto? Básicamente la gente utiliza sus dos sistemas de transporte para ir al trabajo, 18, cerca como del 20% lo utiliza para hacer como sus compras diarias y además la mayor parte de las personas que los utilizan son de los estratos 2 y 3. Además, en términos de capacidad son muy similares, mientras que Metro Plus tiene una capacidad total de 3.270 pasajeros por hora, la capacidad del tranvía es de 3.807 pasajeros por hora y los dos sistemas viajan a una velocidad muy parecida, una velocidad igual de 16 kilómetros por hora. En este caso, nosotros medimos la accesibilidad
como la proximidad o distancia a la estación más cercana de uno de estos dos sistemas. Ya yo les voy a explicar más adelante cómo se hizo la medición de esta accesibilidad, y se utilizó el enfoque propuesto por Rosen en 1974, que es básicamente el enfoque de precios hedónicos que ha sido muy utilizado para ver este tipo de efectos. Entonces, ¿por qué utilizar un enfoque que ya ha sido muy utilizado? Básicamente, nos llama mucho la atención que tanto en la literatura como en la implementación de este tipo de sistemas de mediana capacidad, parece haber una preferencia muy grande por los sistemas de BRT, que han ganado muchísima popularidad en el mundo y sobre todo en los países en desarrollo durante los últimos 20 años como una alternativa para un transporte sostenible, debido a que se les entiende como una alternativa de menor costo, implementación flexible y una habilidad para transportar grandes masas cuando se le compara con los sistemas de trenes. En este momento, 55 ciudades en 15 países del mundo tienen uno de estos sistemas en operación, y América Latina cuenta con cerca del 60% de los pasajeros diarios de BRT en el mundo. En Colombia, en este momento, 7 ciudades tienen en funcionamiento uno de estos sistemas, entre ellos MetroPlus, ¿cierto? Los tranvías son menos populares, y algunos de los pocos ejemplos que tenemos en la región son el tranvía Río de Janeiro en Brasil y el tranvía de Cuenca en Ecuador. Si bien hay otro tipo de sistemas de light rail que han sido implementados, no son, digamos, exclusivamente sistemas de tranvía. Aquí, además, aparece, como sobre todo en la literatura sobre ingeniería y de cómo se implementan estos sistemas, un cuestionamiento si realmente la implementación de los BRT es tanto más costo efectiva que cualquier otro tipo de sistema de trenes, ¿cierto? Entonces, algunos expertos hablan sobre las diferencias en los costos operacionales y han encontrado que aunque los sistemas BRT tienen un menor costo por kilómetro en el proceso de construcción, sus costos anuales de operación se estiman 24% más altos que los de cualquier sistema de trenes. Incluso, y esto es muy interesante, hay un estudio que se hizo en el año 2005 que muestra que son casi 20% más costosos que los sistemas de trenes de gran capacidad, lo cual lo hace mucho menos costo efectivo en el largo plazo. Digamos, el segundo interés que tenemos en este tema es, por supuesto, el objeto de estudio. Medellín es la segunda ciudad en importancia en Colombia, está localizada, bueno, ustedes saben dónde está localizada. Más de un tercio de la población pertenece a los estratos 1 y 2, lo cual hace muy importante entender si realmente estos sistemas de transporte público están teniendo el efecto deseado sobre el bienestar. Y más allá, desde que se concibió el sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá, se le ha dado bastante importancia dentro del gasto total en la ciudad, y específicamente en el año 2018 se destinó 18.7% del presupuesto total al transporte público, haciéndolo el segundo rubro en términos de gasto. Esta es una fotico de Medellín. Entonces, empecemos a hablar como del objeto de estudio y de cuáles, específicamente cuáles líneas seleccionamos de MetroPlus. El MetroPlus hace parte del sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá, que está compuesto por 2 líneas de metro, 4 líneas de metrocable, un tranvía y un sistema de bicicletas públicas. La construcción de MetroPlus inicia en 2005 y termina en 2014, cuando se entrega la construcción de la estación Industriales, y la operación de la línea 1 empezó en 2011. Nosotros elegimos como objeto de estudio la línea 1 porque, aunque recientemente se han empezado a construir las estaciones de la línea 2 primero coincide
con la línea 1 en 8 de sus 13 estaciones. Y en la parte en la que se separa de la línea 1, que es la parte en la que va al centro de la ciudad, básicamente, como ven en la fotografía de la derecha, comparte vía y estaciones con otros buses de transporte público, y además está junto con los otros vehículos, como han mostrado algunos estudios sobre sistemas BRT en el mundo. Para que un BRT tenga efecto sobre los precios de vivienda, tiene que tener estaciones fijas y además tener una línea segregada para que la población la conciba como algo suficientemente permanente como para cambiar sus decisiones de compra y sobre todo su disponibilidad a pagar por las viviendas. Entonces, por esa razón, nuestro objeto de estudio con MetroPlus es la línea 1. Además, seleccionamos como periodo antes el 2010, que fue el año antes de que se pusiera en marcha la línea 1. Nosotros hicimos unas pruebas preliminares y no se encuentra como ningún efecto de anticipación en el momento en el que se hace el anuncio en el año 2005, entonces por eso tomamos el año 2010, que es justo el año previo a que se ponga en marcha la línea 1, y tomamos como periodo después del año 2014, que fue el año en el que se entregó la última estación del sistema MetroPlus. Este es el MetroPlus, y esto es importante: las líneas 1 y 2 son las que están en la ciudad como tal, no son las que están, porque en el área metropolitana recientemente se inauguraron las líneas del sur, entonces eso no están incluidas en este estudio. El tranvía de Ayacucho sirve el área centro-oriental de la ciudad, específicamente las comunas 8, 9 y 10, más las comunas 8 y 9, o sea, la mayor parte de los barrios que cruza el tranvía de Ayacucho están en las comunas 8 y 9. Su construcción inició su primer viaje comercial fue en marzo de 2015. Estas son dos fotografías de cómo se puede ver el tranvía de Ayacucho en la ciudad. Y luego, una última motivación está por la literatura que encontramos. Básicamente, nosotros lo que hemos encontrado es que lo que se sabe de los efectos de corto plazo del transporte sobre los precios de vivienda, que básicamente es cuando los beneficios del transporte son capitalizados en los precios de la vivienda, están muy enfocados en los sistemas BRT. En el largo plazo, si la planeación lo permite, dependiendo, digamos, como del sistema de zoning o del sistema de planeación de cada ciudad, los usos de la tierra se pueden modificar. De esto todavía hay poco, sobre todo considerando que los BRT la popularidad de los BRT es más o menos reciente. Entonces, la mayor parte de la literatura empírica que hemos encontrado sobre los efectos de corto plazo, pues se centra en trenes de gran capacidad. Y respecto de los efectos que se han estudiado para sistemas de capacidad media, lo que encontramos un total de 27 estudios, fundamentalmente sobre BRTs en China y estudios sobre el Transmilenio en Bogotá, que es el sistema más estudiado dentro de los estudios que encontramos. En general, se encuentra un efecto positivo de los sistemas BRT, aunque la magnitud difiere sustancialmente dependiendo del tipo de datos utilizados, la estrategia de identificación, incluso para el Transmilenio en Bogotá, donde encontramos una diferencia en el incremento de precios entre 0.04% y 22%. Respecto a artículos sobre sistemas específicamente de tranvía, no encontramos artículos que se enfocaran en este tipo de sistemas. Sin embargo, existen investigaciones que estudian otro tipo de light rail systems que encuentran en general un incremento en los precios de vivienda asociados a su implementación. Entonces, como pensando en cuál es la contribución de nuestro estudio, básicamente este es el primer estudio en comparar dos sistemas de capacidad media, aspecto fundamental en las ciudades de América Latina, considerando que
pues en este momento casi 60% de los pasajeros de sistemas de transporte BRT están ubicados en América Latina y que hay digamos, un interés en planeación de este tipo de sistemas en la región. Y hay, digamos, algunos aspectos que hemos podido recoger sobre la percepción que se tiene sobre el transporte público en las zonas a las que sirven estos sistemas, que de acuerdo con ACFEL, Niche y Wetland se capitalizan en los precios de vivienda, pero que no están incluidos en ninguno de los trabajos revisados. Básicamente estamos hablando de la percepción sobre la calidad y cobertura del transporte público y si hay una modificación de esta percepción una vez se pone en marcha el sistema, y la contaminación en la zona, el ruido y la contaminación, que puede ser contaminación atmosférica o contaminación visual, en la zona de residencia. Entonces, lo que tratamos de hacer cuando estudiamos la información sobre la percepción de estos aspectos ha sido tratar de encontrar cuáles son los mecanismos a través de los cuales se dan los efectos que hemos encontrado y por qué hay una diferencia entre los dos sistemas. Comprender y comparar los efectos de estos sistemas de capacidad media puede contribuir, si se tiene información suficientemente sólida, puede conducir a decisiones óptimas de tecnología, de transporte y en algún caso algún rediseño significativo de las instalaciones y mejorar, digamos, la accesibilidad en Medellín y lograr que la gente tenga como una percepción de que efectivamente el sistema está mejorando la calidad del transporte público en la ciudad, pues es muy importante considerando las características de de los usuarios del sistema y pues, todas los challenges que tiene la ciudad para tener un futuro sostenible. Respecto a la metodología, lo que hicimos en ambos casos, a pesar de que al final les voy a mostrar que hicimos como varios chequeos de robustez en los que se hicieron como modificaciones a esta metodología, utilizamos un estimador de diferencias e indiferencias, que básicamente tiene esas características. Como les había dicho, no voy a como enfocarme en la metodología, pero si tienen alguna pregunta al final podemos hablar sobre eso. Lo que hicimos fue incluir básicamente como variable de interés una interacción entre la variable tiempo y la accesibilidad a MetroPlus o tranvía, que ya les voy a explicar cómo la definimos. Tenemos unos equipamientos de barrio que ya se los voy a mostrar, y además tenemos las características estructurales de las viviendas. Utilizamos los datos de sección cruzada de la encuesta de calidad de vida de Medellín para el periodo entre 2010 y 2018. Inicialmente hicimos una prueba modificando los periodos de antes y después para mirar si, por ejemplo, habían efectos anticipatorios en los dos sistemas, pero al no encontrar efectos anticipatorios, entonces tomamos la decisión de utilizar como periodos antes y después para MetroPlus 2010 y 2014 y antes y después para Tranvía 2014 y 2018. Tenemos todos los datos del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín para el 2006 y el 2014. Esta fue la base sobre la cual construimos todos los equipamientos que son las características de barrio que hemos incluido en el trabajo. En muchos casos fue un poco manual porque, por ejemplo, solamente teníamos el plan de ordenamiento territorial de 2006, entonces para definir los equipamientos de 2010, lo que hicimos fue compararlos con los de 2014 y en algunos casos hicimos búsquedas en Google y en unos casos como muy menores, incluso hicimos llamadas para preguntar si efectivamente un equipamiento que había aparecido desaparecido estaba ahí en el año 2010. Y finalmente tenemos todas las estadísticas de población del DANE, específicamente las proyecciones de población que se hacen en base a los dos censos. Estas son las variables que incluimos y las fuentes que utilizamos. Entonces, básicamente nosotros tenemos como nuestra variable de resultado los precios de alquiler de vivienda en la ciudad y las características de barrio
son todos los equipamientos, las estaciones de metro y metrocable, los equipamientos educativos que son escuelas, colegios, instituciones de educación superior, universidades. Tenemos todos los equipamientos religiosos, que son todas las iglesias y los lugares destinados a culto y actividades religiosas, todos los equipamientos deportivos. Hicimos un cálculo de distancia al Central Business District, que siguiendo alguna publicación pasada, lo tomamos como la Alpujarra, porque realmente no hicimos pues el trabajo realmente no tiene como objetivo hacer una estimación de centros de empleo y en este caso, entonces lo que hicimos fue tomar esa referencia y utilizar la distancia a la Alpujarra. Utilizamos también la altitud de cada uno de los barrios y finalmente tenemos la densidad poblacional. Respecto a las variables de arriba, que son el porcentaje de personas que se sienten seguras en el barrio cada año, utilizamos este porcentaje como atendiendo a que tal vez en una ciudad con el contexto como el de Medellín, pues puede estar mucho más relacionado con las decisiones de compra, venta, alquiler de vivienda, la percepción que tiene la gente sobre la seguridad de su barrio, que las estadísticas oficiales de la policía, que además pueden tener algunos problemas de medición. Y finalmente tenemos el porcentaje de personas que se identifican como minoría dentro de los barrios. Respecto a las características estructurales, tenemos entonces el tipo de unidad residencial, si estamos hablando de un apartamento, si estamos hablando de una casa, cuántos garajes tiene, tenemos el número de cuartos y baños, tenemos la conexión a gas, a línea de gas, no incluimos agua o electricidad porque básicamente de acuerdo con los datos que teníamos era superior al 99%, así que no tendría suficiente variabilidad. Si estaban conectados a teléfono y tenían conexión a internet, el estrato socioeconómico de la vivienda y el número de personas en el hogar. Y bueno, nuestra variable de tratamiento sería entonces la accesibilidad a Metroplus y a Tranvía. Esta es la manera como definimos los grupos de tratamiento y control. Este es el caso de Metroplus, entonces nosotros lo que tenemos acá es básicamente, nosotros establecimos en un primer momento 7 diferentes grupos de tratamiento de distancias definidas de 300 metros, 350 metros, 400 metros, hasta 1000 metros. Al final, luego de hacer varias pruebas, terminamos teniendo grupos de tratamiento para distancias de 300 metros, 600 metros y 900 metros a la estación más cercana. Aquí hay una aclaración importante y es que pues nosotros no tenemos los datos georreferenciados a nivel de vivienda, entonces lo que hicimos fue calcular la distancia del centroide del barrio a la estación más cercana. Entonces, aquellas viviendas localizadas en barrios cuyo centroide está dentro de una distancia de 300 metros al barrio más cercano, entonces fue definido dentro del grupo de tratamiento de 300 metros. Y así para los otros dos grupos de tratamiento. Ese es el mapa de Medellín. Si ustedes se dan cuenta, entonces, básicamente las zonas que sirve el Metroplus son la zona nororiental, centro-oriental y suroccidental. Igual hicimos el mismo proceso para tranvía, hicimos las pruebas y entonces encontramos estos barrios dentro de los grupos de tratamiento y el grupo de control en este caso de... bueno, acá una cosa importante, en ambos casos se utilizó como grupo de control el resto de la ciudad, pero se hicieron, ahorita les voy a mostrar en las pruebas de robustez, se hicieron bastantes pruebas para mirar cuál grupo de control era el más indicado. Hicimos propensity score matching. Ahora, esto es como una evidencia preliminar. Nosotros hicimos las estimaciones del logaritmo, pero acá lo que se puede ver es que de entrada, cuando uno mira el antes y el después, el precio promedio dentro de los grupos tratados y los grupos de control, digamos hay un crecimiento mayor, si se dan cuenta acá,
para Metro Plus, estos de la M serían los de Metro Plus y estos de la T serían los de tranvía, hay un crecimiento mucho mayor para los precios del grupo de control en el caso de el Metro Plus, mientras que en el caso de tranvía, si ustedes se dan cuenta, en general, en el grupo de control, los precios tuvieron una reducción bastante pequeña, mientras que los precios dentro de los grupos de tratamiento ubicados a 600 metros y a 900 metros del tranvía tienen un crecimiento, y en el caso del grupo de tratamiento ubicado a 300 metros, lo que tenemos es que si bien los precios cayeron levemente, caen menos que en el grupo de control. Estos, digamos, hicimos unas pruebas para ver todo el tema de las tendencias paralelas, para poder hacer la aplicación de diferencias en diferencias. Como ustedes saben, o bueno, para quienes hayan aplicado esta metodología, pues saben que no hay ningún test que permita ver este tema de las tendencias paralelas. Entonces lo que hicimos fue como un análisis de los precios y además hicimos unas gráficas. Básicamente aquí podemos ver para el caso de Metro Plus, que sería todo lo que van a poder ver a la izquierda, a 300 metros de Metro Plus el comportamiento de ambos grupos es básicamente igual entre el tratamiento de 300 metros y el control. En el caso del tranvía, no tanto, en cambio a una distancia de 600 metros sí parece haber un comportamiento mucho más similar, mientras que en Metro Plus empiezan a haber unas diferencias. Finalmente, para el caso del grupo de tratamiento ubicado a 900 metros, pues no se cumple. En el caso de Metro Plus, no se pueden observar tendencias paralelas o similares en los precios de vivienda y por tanto no hemos hecho la estimación para ese grupo de tratamiento. Yadira, una pregunta. O sea, espacialmente el control, para ver si te agarré bien la idea, es el resto de las, o sea, hay unas zonas alrededor de las estaciones y el control está definido como el resto de la ciudad. Todo el resto de la ciudad que Esto en está la por ciudad, fuera de ese buffer, pues, con respecto a la estación. exacto. El resto de la ciudad, pero lo hicimos, solo incluimos aquellas observaciones que estaban a más de 900 metros para evitar contaminar los resultados. Es decir, por ejemplo, como en Metro Plus, por esto nosotros no hicimos estimaciones para este grupo de tratamiento de 900 metros, simplemente lo que hicimos fue no incluirlos en el grupo de control. Ok, perfecto. ¿Y en estas variables de equipamiento las tienes para un punto particular o tienes también la forma en la que variaron como varió el A nivel de equipamiento? barrio. A nivel de barrio, pero temporalmente tienes alguna variación, porque también Sí, no, sí no, tengo no variación. tanto el Metro Plus, pero probablemente el tranvía, pues uno sí ve que cambió bastante la cara de esa zona y pues Sí. podría Lo que haber no colegios tengo, que relativamente sería más cerca. fantástico, porque Ajá. sobre todo para tranvía yo creo que debe haber un cambio importante, son los establecimientos comerciales de residenciales. Son precios residenciales, no son comerciales. Que yo creo que sobre todo en el caso de tranvía tendrían un efecto importante. Ok. Básicamente lo que encontramos fue cuando se hacen las regresiones preliminares hay un efecto positivo tal como se espera de los atributos estructurales y del efecto del estrato socioeconómico, perdón, y un efecto negativo de las estaciones de metro, las estaciones de metro cable y esto es muy interesante, el número de instituciones para el culto y la religión. Estas son las que son significativas, las demás pues no las incluí. El tema con las estaciones de metro, pues yo creo que se ha hablado en muchas esferas, tiene que ver con la cercanía que tiene el metro por su diseño de cola de pescado al río de Medellín y, bueno, digamos, todos los procesos que se han dado alrededor. Y estos son mis resultados, los resultados que tenemos del estimador de diferencias en diferencias. Estos son los resultados, digamos, de la estrategia de identificación final. Básicamente lo que encontramos es un efecto negativo y significativo de Metro Plus.
Entonces empezamos a explorar zona por zona, acá está a nivel de ciudad y para todas las zonas que el sistema sirve. Empezamos a explorar zona por zona y luego como digamos, de una exploración nos dimos cuenta que tal vez lo que pasaba en el centro de la ciudad, es decir, en la zona centro-oriental, podía estar jalonando los resultados y entonces hicimos una nueva estimación sacando al centro, ¿cierto? O sea, se saca las comunas 8, 9 y 10 de la estimación, tanto el grupo de tratamiento como el grupo de control, ¿cierto? Y volvemos a encontrar a Una pregunta, Yadira. ¿Eso sí. te está afectando más el caso de el metrocable, más el caso del tranvía, ¿no? Porque el tranvía No, el sirve a esa tranvía zona. básicamente está ubicado ahí. Ahorita lo que les voy a explicar es nosotros, por ejemplo, terminamos sacando la estación, las dos últimas estaciones, últimas pensando en dirección oriente-occidente, que son las que están en el centro de la ciudad. Ok. Pero en la zona centro-oriental es donde opera el tranvía. Ok. Pero Metro Plus, específicamente, Metro Plus, teníamos unos barrios ubicados en la zona centro-oriental, básicamente todo lo, digamos, estas estaciones de Cisneros que están ubicadas en el Chagualo y en la Comuna 10, las sacamos. Y lo que encontramos es, ya el efecto deja de ser significativo a 600 metros, pero sigue siendo significativo a 300 metros y sigue siendo casi igual. Si te das cuenta, la estimación si se dan cuenta, la estimación es casi la misma, ¿cierto? Entonces, bueno, empezamos a explorar, tenemos una encuesta de percepción de Metro Plus en la que básicamente las personas que están, sobre todo en la zona nororiental de la ciudad, es decir, las comunas 1, 2, 3 y 4 de la ciudad, que son Santa Cruz, Popular, Manrique y Aranjuez, expresan que con la llegada de Metro Plus les quitaron muchos de los otros buses que tenían disponibles, que ahora muchos de ellos, sobre todo los que están en la parte más alta de la montaña, tienen que caminar mucho más. Nosotros logramos tener datos de esa encuesta de percepción para el año 2015, pero son como los únicos datos que teníamos disponibles, entonces empezamos a tener ideas respecto a lo que estaba pasando en Metro Plus. Y Yadira, dime. qué pena, buenos días. Perdón, yo me voy a volver un poquito como para tener un poco de claridad. Te quería preguntar de dónde toman los datos de precios de las viviendas, de la encuesta de calidad de vida. Sí, por eso son precios de alquiler. Listo. Y la segunda pregunta es, ¿cómo definen ustedes? O sea, veo que Luciano, estás usando tratamiento a 300, 600 y 900, si no estoy mal. Sí. Entonces te quería preguntar cómo definieron esos rangos de tratamiento, si lo hacen como buffers a distancia o cuando tú hablas de accesibilidad, ¿qué otros criterios consideran para definir ese tratamiento? En realidad al final no lo hicimos con buffers. Nosotros hicimos pruebas con buffers, es decir, hacíamos un buffer alrededor de la estación y si el centroide del barrio, porque como no tenemos localización exacta, si el centroide del barrio estaba dentro de ese buffer, entonces lo consideramos como parte del tratamiento. Pero luego, haciendo como varias estimaciones, haciéndolo así, nos quedaba muy grande el grupo de tratamiento. Hicimos una precisión porque hicimos una ecuación en la que pudimos ver, pues hicimos simplemente la ecuación básica de precios de vivienda contra distancia y encontramos que más o menos a partir de 900 metros empezaba a diluir el efecto, de ahí que el control fuera solamente a partir de 900 metros, pero además encontramos que habían como unos puntos de quiebre en 300 metros y cuando veíamos esos barrios que estaban 300 metros nos daban mucho menos que los que encontrábamos con los, digamos, cuando establecíamos el grupo de tratamiento con buffers. Entonces lo que terminamos haciendo fue establecer el grupo de tratamiento con una medida simple de distancia del centroide de cada barrio a la estación más cercana. Ok, listo, muchas gracias. Yo diría, igual te hago una cuña. En Medellín está el Observatorio Inmobiliario de Medellín,
desde el 2008, donde se tienen también registros de rentas, que creo Sí, que... lo sabemos. Estuvimos en Ah, contacto con listo. ellos, tenemos unos datos de ellos, pero tienen, primero, bueno, los datos que nos entregaron son pocos. Y sobre todo nos quedaban muy pocos en muchos barrios muy cercanos a MetroPlus. Súper entendido. Entonces, al final por eso tomamos la decisión de utilizar estos. Pero aquí hay una cosa interesante, es que cuando uno hace sobre esos datos poquitos, la verificación, el efecto es un poco más negativo que este, o sea, la magnitud del efecto es mayor, pero es negativo. Listo, maravilloso. Y la última pregunta, y perdón, dentro de las características de vivienda de la variable que creaste, ¿se considera estrato? Sí, claro, mira, Listo. acá está. Claro, sí, el estrato es, mírala acá, Listo. Mil y mil gracias. a ti. Bueno, y estos son los resultados de Tranvía. Tranvía, la primera estimación que hicimos de Tranvía nos daba muy grande, ¿cierto? Y si le sacabas o sea, al hacer checos de robustez, no era robusta como a las diferentes especificaciones. Entonces empezamos a ver que había un problema con las estimaciones iniciales de Tranvía, y lo que empezamos a hacer fue sacamos primero la última estación, la estación que está más cerca, digamos la que se conecta con la estación San Antonio, que es donde se conecta con el metro de Medellín, que está en el centro de la ciudad, y luego sacamos otra más, y ahí los resultados empezaron a ser robustos a diferentes especificaciones. Entonces, básicamente lo que hicimos fue sacar esas dos estaciones como para sacar un poquito el ruido que genera toda esa cercanía al centro de Medellín y todas las dinámicas que hay en el centro de Medellín. Y entonces lo que encontramos es que el efecto es significativo solamente a 900 metros. Y lo que creemos es que esto está muy relacionado con precisamente todos esos cambios que se dieron alrededor en los lugares más cercanos al tranvía, pero preguntando, digamos, esto no tenemos todavía cómo probarlo, pero tenemos la intuición que la gente sí camina a las estaciones de tranvía, y que además el hecho de tener dos metrocables que conectan a la gente de la parte superior de la montaña hace que personas a esta distancia ya se hayan visto favorecidas por el sistema. En esto todavía estamos trabajando como en una explicación. Pero entonces luego, a ver, empezamos a pensar en cómo explicar estos resultados. Básicamente empezamos a mirar como toda la información que hay desde la empresa Transporte de Medellín, desde el Metro de Medellín, y de la encuesta de origen-destino. Lo que encontramos es que cuando uno analiza la encuesta de origen-destino, la de 2017 y la de 2005, entre 2005 y 2017 el tiempo promedio de viaje se incrementó en la ciudad en un 44%, que era cerca de 11 minutos. Lo que significa que ahora la gente gasta más tiempo, a pesar de que entre 2005 y 2017 empiezan a operar varias líneas de metro cable, empieza a operar el Metro Plus y empieza a operar el tranvía. En el mismo periodo, además, se incrementa un 207% la tenencia de motocicletas y un 46% la tenencia de automóviles privados. Además, sobre todo, y aquí es donde es interesante, en las zonas más cercanas a MetroPlus, la gente sigue reportando que su principal medio de transporte es caminar, y que muchos caminan hasta el metro. En vez de tomarse el MetroPlus para llegar al metro, caminan, ¿cierto? Específicamente, en las comunas 3 y 16, que son una en la zona nororiental de la ciudad y otra en la zona suroccidental de la ciudad,
Cerca del 6% de la población, de los entrevistados dentro de esta encuesta origen-destino, dicen utilizar el Metroplus como principal medio de transporte, pero es un porcentaje relativamente, pues realmente bajo, considerando pues que sobre todo en la zona suroccidental, pues se esperaba que se fuera el principal medio de transporte. Y bueno, con tranvía hay pocas personas que lo reportan como principal medio de transporte, pero realmente era mucho más reciente, tranvía en 2017 cuando se hizo la encuesta origen-destino, que que digamos el Metroplus. Además, en el Plan Maestro de Movilidad para el Valle de Aburrá que se hace en 2019, básicamente se habla de que el modelo de movilidad del Valle de Aburrá está basado en el transporte individual en vehículos privados, lo cual lo hace insostenible, ineficiente, poco equitativo, riesgoso e improductivo. Y aquí encontramos una cosa interesante y es que puede, con lo que nos sugiere el análisis de la encuesta de percepción de Metroplus del año 2015, que es una pena que no hayan hecho otra, puede estar relacionada esto con lo que planteó Buladón en los años 60, que era las brechas de transporte, ¿cierto? Que es básicamente, usted tiene una demanda en un lugar en la que la gente tiene que caminar demasiado el medio de transporte, entonces terminan caminando o a su lugar de destino o a otro medio de transporte. Entonces, ese medio de transporte que usted puso para conectar a la demanda de transporte con sus lugares finales o con otro medio de transporte que los lleve más lejos, termina siendo ineficiente. Entonces, bueno, puede haber algo de eso, pero, y eso es interesante, cuando uno va a ver la percepción sobre la cobertura del sistema de transporte en Medellín, esta gráfica que ven acá es la comparación de la ciudad con los grupos de tratamiento de Metroplus y de tranvía a 600 metros, como para hacerlos comparables. Entonces, lo que uno encuentra aquí es que la percepción en el año 2011, cuando empieza a funcionar Metroplus, la percepción sobre la cobertura del transporte público cae en toda la zona. Si bien en la ciudad hay una tendencia decreciente, pues no es tan marcada como pasa en los barrios que tienen acceso a Metroplus. Y en el caso del tranvía, no sabemos qué pasó en 2014 que cae la percepción. De esa manera, digamos, el número de entrevistados que se incluyen acá es muy similar para todos los años, o sea que no es una caída en el número de entrevistados o que no está relacionado con el número de entrevistados por año. Entonces lo que encontramos es la percepción de transporte, de la cobertura del transporte público alrededor de Metroplus no mejora con la puesta en marcha del sistema en 2011. Además, en 2012, que empieza a operar la línea 2, pues tampoco tiene un efecto en incrementar la percepción de la cobertura. Luego tenemos la percepción de la calidad de transporte público, que tampoco mejora. Bueno, aquí se apareció la línea. Este sería el momento en el que inicia tranvía, este sería el momento en el que inicia Metroplus. Si se dan cuenta, la percepción de calidad de transporte público en la zona cercana a tranvía es superior a la de Metroplus, y la de Metroplus pues, sigue teniendo una tendencia de las zonas alrededor de Metroplus sigue teniendo una tendencia decreciente. Y respecto a esos aspectos que Ackfeld y los demás autores consideran importantes para explicar los efectos del transporte público sobre los precios de vivienda, pues no encontramos una tendencia muy distinta sobre de estos barrios cercanos a Metroplus y a tranvía, excepto en esta de polución del aire, que los habitantes cercanos a Metroplus y cercanos a tranvía consideran que la percepción que tienen sobre la polución del aire cercano a sus hogares es mucho menor en ambos casos que el resto de la ciudad.
Y bueno, la de tranvía, pues puede estar, la del área cercana a tranvía puede también estar muy influenciada por el hecho de estar en el centro de la ciudad. Aquí entonces tenemos la de ruido, de nuevo una percepción baja, digamos muy baja en ambos casos sobre el nivel de ruido. Estas son las personas que reportaron, el porcentaje de personas que reportaron que el nivel de ruido cercano a sus lugares de residencia son buenos o muy buenos. Y esta es la percepción de la polución visual, básicamente alrededor de tranvía, pero puede estar también muy influenciado por el hecho de estar en el centro de la ciudad, alrededor de tranvía. Considera la gente que hay muchísima contaminación visual. Entonces, bueno, un poco lo que sacamos de aquí es los dos sistemas no mejoraron ni la percepción que se tenía de la polución, de la contaminación o de la contaminación visual o del ruido. Sin embargo, sí que hay una diferencia entre cómo se percibe la cobertura y la calidad del sistema de transporte público en las zonas cercanas a tranvía y en las zonas cercanas a Metroplus, donde la gente parece tener una percepción no tan positiva de la cobertura y la calidad del transporte público. Estos fueron como todos los chequeos de robustez que hicimos. Hicimos una combinación de propensity score matching y el estimador de diferencias en diferencias. En realidad, primero, no hay una modificación importante en el sesgo medio. Básicamente, en todas las estimaciones que teníamos un sesgo medio inferior al 20% antes de hacer propensity score matching. Y después de hacer propensity score matching, la diferencia era de 1, 2, 3%, y se perdían como muchos datos, entonces al final tomamos la decisión de dejar la base de datos entera. Hicimos muchos cambios, como les decía al principio, en la definición de los periodos de antes y después para verificar si habían efectos anticipatorios, etcétera, y no, digamos, nos quedamos al final con esos antes y después. Se hicieron estimaciones para la ciudad, para toda la ciudad, pero sacando la zona 5, que es toda la comuna 14 del poblado, considerando las diferencias en características socioeconómicas que hay con el resto de la ciudad, pero no hubo, digamos, una modificación grande. Y se sacó también la zona 2, que es después de la zona 5, la zona con menos acceso al transporte público, es decir, no hay estaciones de metro, no hay estaciones de Metro Plus, no hay estaciones de tranvía, y recientemente pues se está terminando de construir un metro cable en esta zona. Y finalmente hicimos la definición de los grupos de tratamiento utilizando los buffers de los que les hablé hace un rato, pero por la razón que les decía, que nos queda demasiado grande el área de tratamiento, terminamos utilizando la otra estrategia de identificación porque nos parecía que era mucho más precisa. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Ok. Bueno, Muchas entonces, gracias. básicamente... No, dale. No, te quería sobre lo que mencionas de los chequeos de robustez, lo que hicieron en cuanto a expectativas de precios fue más una especie de falsification test, o sea, cambiar el año de tratamiento y el año en el que se da el tratamiento, pero quizás exploraron el ejercicio de como un tipo de event studies para ver si el efecto, o sea, no tomando un antes y un después hicimos two-way fixed effects. cambiando el año de tratamiento. Ok. Pero de pronto se midieron el efecto año a año para ver si, porque digamos que el efecto de la expectativa puede ser pequeño, pero cuando cambias el punto de comparación, puede que sí te comience a ser significativo, ¿no? Entonces no sé si de pronto una especie de event study puede dar ahí algo de información de la expectativa que pudo haber en precio. Específicamente event studies no hicimos un intento con two-way fixed effects, pero bueno, ahí lo que está es que cuando haces two-way fixed effects tienes que justificar la exogeneidad como el rollout de política, y es mucho más difícil cumplir con ese supuesto que con el supuesto de tendencias paralelas cuando tienes este tipo de especificación con un solo año antes y un solo
año después. Y De acuerdo. con two-way fixed effects da negativo. De acuerdo, ok, gracias. O sea, MetroPlus da negativo y tranvía da positivo. Ajá. Ok, gracias. Entonces, bueno, lo que encontramos es que básicamente tenemos un efecto negativo y significativo de MetroPlus para los residentes que viven en vecindarios ubicados a menos de 300 metros de una estación, el tranvía de una estación de MetroPlus. El tranvía sí tuvo un efecto positivo y significativo, pero para aquellos vecindarios ubicados, aquellos barrios ubicados dentro de los 900 metros de una parada o estación. Y finalmente, lo que creemos que nos sugiere el análisis hasta ahora es que para que uno de estos sistemas de transporte público de capacidad media tenga un efecto positivo, tiene que ser percibido por las familias como un sistema permanente, de fácil acceso, y que sus condiciones mejoran, sus condiciones en términos de acceso mejoran una vez que este entre en funcionamiento. Entonces, queremos explorar un poco más todo lo que tiene que ver con esta brecha de transporte de la que les hablaba hace un rato. Es decir, efectivamente sí existe esta brecha de transporte, sobre todo alrededor de MetroPlus, que sería una manera de explicar ese efecto negativo. Porque el efecto, si ustedes se dan cuenta, en MetroPlus, cuando uno hace el análisis por zonas, al menos la zona, digamos, de Belén, la zona de la Comuna 14 tendría, esperaba yo, que fuera positiva y significativa, y tampoco ocurrió. Entonces, ¿por qué ni siquiera en esa zona hay un efecto positivo? Y bueno, de momento lo que muestran estos resultados es que al momento de elegir un sistema de capacidad media, los aspectos técnicos en términos de capacidad y costos pueden no ser los más importantes, porque sigue siendo una justificación que el hecho de que los BRT tengan una capacidad muy similar a otros sistemas de transporte de capacidad media y que supuestamente tienen costos de implementación más bajos, sigue siendo la justificación para elegirlo sobre otro tipo de sistemas de transporte. Pero entonces habría que pensarse cómo percibe la gente que estos sistemas de transporte mejoran la cobertura y calidad del transporte público. Y ya. Muchas gracias, Yadira, por la presentación. Tenemos varias preguntas en su orden, entonces Lina, luego Alex y luego Patricia. Lina, adelante. Hola Yadira, muchas gracias por la presentación, de verdad muy interesante el trabajo. Dos cositas que te quería preguntar o más bien a comentar. Una que creo que de pronto la caída que tienes de la encuesta de percepción respecto del tranvía para el año 2014 puede estar coincidiendo con el inicio de las construcciones, cuando se hizo todo el inicio de la construcción, que fue más o menos, si mal no recuerdo, fueron como 2 años antes de la inauguración, más o menos lo que se demoró. Como todo el proceso. 2013, ¿no? Sí, 2013, 2014, más o menos. Porque cuando inició el proceso de construcción en Buenos Aires, como eso pasó por la que era la vía arteria digamos, del barrio, que por ahí se movilizaba casi todo el sistema de transporte de todos los barrios aledaños, pudo haber esa caída que tú ves ahí, puede estar de pronto relacionada con eso. Aumentaron los tiempos de viaje, de pasar de 15 minutos a 30 minutos, entonces puede ser esa percepción, y luego la posterior inicio ya cuando se asentó un poco más, pues en la mejora cuando se asentó un poco más ya la costumbre del viaje. Entonces, eso te iba a decir. Lo otro que te iba a decir también respecto del tranvía es que hay una cosa que puede estar sucediendo, no sé si esa misma, digamos como esa misma separación por zonas que hiciste con el BRT o con el MetroPlus, haciendo diferenciación entre zona de Belén y zona de Aranjuez, pues que son distintas, la hiciste de pronto con el tranvía, porque me da la sensación de que ese efecto que tú estás encontrando con respecto de los 900 metros, de la distancia de 900 metros, puede estar relacionada con que está jalando el efecto no del tranvía, sino de los metrocables, de los 2 metrocables que están hacia el final. Entonces, de pronto, si partes por pedacitos, o sea, la parte que está en Buenos Aires
y ya la parte superior, que es la parte que realmente sigue estando en Buenos Aires, pero que su zona de incidencia tira más allá, no como una 8, perdón, ya no como una 9, sino como una 8, de pronto puedes diferenciar ese efecto y encontrar algo ahí. Perfecto, muchas gracias. Un poco tenemos esa idea, que el hecho de que sea tan lejano, el efecto tiene mucho que ver con que las personas que están en la parte más arriba de la montaña pues pueden llegar más fácil a tranvía gracias a los metrocables. Y lo otro que te iba a preguntar, que no, pues en esa partecita creo que no me quedó muy claro, no me acuerdo si lo hiciste, es por qué no definir, por qué el tratamiento, cuando definen como los barrios de tratamiento, por qué no utilizar como tratamiento los barrios de la misma comuna. O sea, comparar los barrios que están cerquitas, o sea, por decir, está acá 3 Metro Plus, 300 metros, 600 metros, 900 metros, versus los barrios de la comuna donde ya la incidencia no es tanta. Lo intenté, no de la comuna, sino de la misma zona. Ok. Pero da igual. Ah, listo, perfecto. No sé si aquí los puse, no. Ah, mira, esto es solamente zona 1. O sea, esto es zona 1 versus zona 1. Perfecto. Zona 3 Listo. versus zona 3. A nivel de comuna ya no me da. Perfecto. Y lo otro, Porque bueno, me queda mucho más grande el grupo de tratamiento que el grupo de control. Sí, pasa. Lo otro que te iba a decir es, no sé si exploraste la posibilidad de tratamientos compuestos. Me refiero, por ejemplo, a que este cambio en los precios de la vivienda esté llevado no solamente por la inclusión del Metro Plus, sino que como estas zonas pues son barrios grandes o estás trabajando a un nivel agregado como es barrio, pueden haber otras cosas que sean exógenas que te estén arrastrando ese efecto. La construcción de un centro comercial, cambios en las dinámicas, por ejemplo, en términos de crimen, cambios en las dinámicas en términos de que hay una modificación, o sea, cualquier otra, no sé si de pronto has explorado otras posibilidades. Ok, en términos de crimen, por ejemplo, por eso incluimos la variable de seguridad, como tratando de controlar por esos temas de crimen. En términos de otras cosas que se construyeron, solamente estamos controlando por los equipamientos, por la aparición de estos equipamientos, pero por ejemplo lo que tú dices de centros comerciales, que sería por ejemplo un efecto alrededor de Metroplus porque aparece todo lo que, digamos, todo lo que se genera alrededor de Ruta N, podría estar jalonando, de eso no tengo. Porque puede ser, mira, en Metroplus tienes Ruta N y pues los centros comerciales de ahí. Con el lado de Belén tienes este centro comercial que hicieron ahí al lado, de hecho, de la estación de Metroplus, que no recuerdo cómo se llama. Y por el lado de Buenos Aires tienes el centro comercial nuevo que hicieron, el que está Molinos. Los Molinos. Los Molinos. Los Molinos es mucho antes de 2010. Ah, ok. Y acá en tranvía tienes otro que hicieron que es la central. De pronto puedes hacer como... Tranvía yo creo que tendría un efecto más grande comercial porque, por ejemplo, se hizo mercados del tranvía, pero no, bueno, pero puedo buscar más datos, puedo buscar más, porque lo que había buscado no encontré. Y si necesitas de pronto datos en términos de comercio, pues no hay precios, pero sí puedes controlar como por el crecimiento de comercio utilizando datos de la encuesta de establecimientos del DANE y de pronto parte del censo, de los censos que tienen como una marcada, pues como un check de si es vivienda o es establecimiento comercial. Muchísimas gracias. Dale, con gusto. Muchas gracias, Lina. Alex. Listo. Buenos días con todos. Yadira, felicitaciones, chévere tu trabajo. Yo tenía primero una pregunta. No sé si probaron hacer efectos heterogéneos entre los estratos y a ver si el efecto se mantiene. Sí, y no lo presenté, es verdad. Eso fue lo último que le pusimos. ¿Qué encontramos? El efecto, básicamente estos barrios son estratos 1, 2 y 3.
En la zona suroccidental dentro del grupo de tratamiento hay unos barrios estratos 4 y 5. Básicamente lo que encontramos es el efecto en el estrato 3 es mucho menor, pero es negativo y es significativo. Y en los estratos 4 y 5 es no significativo y en los estratos 1 y 2 es casi igual. Ah, de acuerdo. Eso en función de que hay un estudio para acá, para el anuncio de la construcción del metro de Bogotá, que el efecto del precio de venta de las viviendas que están alrededor de las futuras paradas del metro aumentan su precio, pero dependiendo del estrato, porque en los estratos altos el efecto se cambia a veces de signo. Y ahí también te iba a preguntar, no sé si hicieron ustedes un ejercicio con precios de venta de no sé, con precios de tal vez de finca raíz o solo es de arriendo. Solo tenemos precios de alquiler. No hemos hecho un testeo con precios de venta. No. Ah, listo, listo. Muchas gracias. Esas eran mis dudas. A ti. Muchas gracias, Alex. Patricia. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Yadira? Buenos días. Yo me atrevo, estoy un poquito tímida porque pues todos ustedes son economistas y yo soy urbanista y planificadora urbana, pero estaba mirando, conozco un poquito Medellín, pero no me he hecho juiciosa al recorrido de punta a punta del tranvía, pero estaba observando varias cosas del análisis espacial que me llamaron la atención y que de pronto podrían ser de esas preguntas que pueden ser útiles, porque hay un asunto en donde eh, entiendo que nos explicaste que no hicieron un buffer al lado y lado para hacer todos los cálculos, etcétera, que usaron unos centroides a nivel de lo que yo interpreto que es barrio catastral para medir la relación con el área de influencia del tranvía, sobre lo cual yo vería un poquito complicado porque es que a veces los barrios catastrales, el centroide no coincide con absolutamente nada, ni siquiera a veces coincide con parámetros geográficos, porque yo he visto la manera en que los ingenieros catastrales que están en el catastro cuentan manzanas y trazan la raya de paso al siguiente barrio. Entonces, eso, digamos, lo encuentro un poquito problemático desde el punto de vista geográfico, pero aquí mirando además sobre los mapas, porque mientras ustedes hablaban, yo me puse a mirar por Google Earth y resulta que si uno analizara el área de influencia del tranvía, hay un buen segmento, sobre todo más hacia la montaña, en donde más o menos, yo diría más de la mitad, sino 2/3 partes del recorrido, tiene una quebrada en la parte norte, durante todo el recorrido y muy cerca. Y cuando hay bordes geográficos significativos, quiere decir que, y no conozco ese borde, entonces no sé cada cuánto hay efectivamente, por ejemplo, puentes peatonales o manera de cruzar esa quebrada, pues la ruptura espacial es tan fuerte, territorial es tan fuerte, que todos los que estén por encima de esa quebrada en realidad no tienen acceso así estén dentro de las distancias que estás calculando. Entonces yo miraría esa parte geográfica porque, pues como te digo, no conozco físicamente, pero estaba aquí analizando el mapa y yo veo que en buena parte del recorrido está esa quebrada prácticamente paralela a muy poca distancia de todo el recorrido del tranvía. Entonces yo revisaría eso, sugeriría, para mirar cómo estás mirando como las áreas de aferencia que estás analizando. A propósito, pues de los 900 metros, de todas maneras, pues recordemos que, por ejemplo, hasta donde yo entiendo acá para Transmilenio, ellos analizaron que dentro de los estándares internacionales, una persona normalmente más o menos son los 500 metros, y por eso tienen las estaciones de Transmilenio también cada 500 metros, etcétera. Esperar que una persona, por ejemplo, recorriera 900 metros, a casi 1 kilómetro para llegar a pie a algo. Sí, entonces qué bueno que esa no la tomaron como uno de los, porque creo que la influencia ya ahí no existe. Bueno, en fin. Muchas gracias, Patricia. Voy a tener en cuenta lo que me estás diciendo de las tierras. Yo realmente no lo tuve en cuenta. Muchas gracias, Patricia. Camilo.
Gracias, Andrés, y gracias, Yadira. Muy interesante la presentación. Me acuerdo cuando tú, no sé si presentaste una versión muy iniciando esto en Javeriana como hace 2 años. Pero Y muy sí, iniciando, o exacto, sea, muy iniciando. Y veo que hay la bastantes. primera prueba con los datos. Exacto, y veo que hay cosas muy nuevas, muy bacanas. Entonces, felicidades. Solo quiero dar de pronto un comentario a lo que menciona Patricia, es que pues hay veces es difícil tener en cuenta estas quebradas, estas cosas para calcular accesibilidad, pero quizás algunos efectos, algunas variables categóricas de control pueden ayudar, ¿cierto? Como mirar si en esas áreas de influencia hay quebradas, entonces de pronto no se puede poner exacta la distancia, pero puedes meter variables categóricas que indican que existen este tipo de obstáculos. Obviamente sería mejor tener un método computacional y existen métodos computacionales en los que uno le asigna como un costo a pasar ciertas fronteras. Yo la verdad, yo no los sé manejar todavía, pero sé que existen esos como se llama Fast Marching Method, si lo quieres explorar, que por ejemplo uno le asigna un valor a ciertos obstáculos, no sé, entonces que quebrada sea 5 y que calle sea 2, entonces es más fácil pasar una calle que una quebrada, por ejemplo. Pero la verdad no sabría más de eso, decirte cómo funciona. Yo te quería preguntar, escuché que mencionaste algo de efectos anticipatorios, pero no me acuerdo si era de percepción o de precios de vivienda y quiero saber si encontraste de pronto efectos anticipatorios sobre el precio de vivienda, de alquiler, ya sea el metrocable o del tranvía. Básicamente, y es una cosa que uno más o menos se intuye con las tendencias de los precios. Pues es que mira los precios desde 2000, bueno, acá desde 2006 hasta 2011. Si ves, tienen un comportamiento muy, muy parecido y no parece haber como un punto de quiebre cuando se hace el anuncio. Claro. ¿Cuándo fue el anuncio aquí? Y la izquierda es el Metro Plus. La izquierda es Metroplus. Lo que pasa es que me estoy dando cuenta que tendría que haber hecho el de tranvía más largo para que se Ah, pudiera ver porque claro, el de tranvía lo empezaron a construir en 2013. No me acuerdo cuándo lo anunciaron, pero pues no fue, es decir, aquí en esta gráfica que tenemos acá no está el anuncio de tranvía, es verdad. sí. Y tú incluyes controles de casualidad de uso de suelo, como de POT y ese tipo de variables. No tengo, pero Porque podría explorar. sí, también podría ser útil porque lo que puede estar pasando es que muchas veces el Metro Plus pues atraviesa toda Guayabal y como esas partes que son muy industriales, con uso de suelo muy distinto de pronto a lo que pasa en Belén Alto, entonces, o a lo que pasa en otras zonas. O sea, de pronto me refiero, no estamos comparando necesariamente los mismos usos de suelo. Entonces, aunque se parezcan en diferentes categorías observables, puede que estemos comparando propiedades que están en uso industrial intensivo con propiedades que están en uso residencial. Entonces yo sé que Medellín, Manuela Vallejo te puede dar más detalle. Hay mapas que tienen la información del POT y de ahí se pueden sacar ciertas variables. Ok, muchas gracias. Vale, con gusto. Gracias, Camilo. Héctor. Buenos días. Yaira, felicitaciones pues por el trabajo y los avances que has tenido. Respecto al comentario que hizo ahorita Patricia y de digamos, los accidentes geográficos que pueden obstaculizar allí el acceso. De hecho, uno piensa en las extensiones en la línea M y la línea H como una forma de, digamos, de determinar, unir esas áreas que están arriba hacia el norte del metrocable, del tranvía, como para solventar ese accidente geográfico precisamente que está allí, que es la quebrada Santa Elena. Esa quebrada Santa Elena, de hecho, sí genera digamos, unas limitantes importantes en la caminabilidad hacia arriba, hacia la ladera, hacia lo que llaman la ladera, y se me olvidan los nombres de otros barrios. Y precisamente estas nuevas líneas de metrocable lo que tratan es como de
unir esas zonas, integrarlas a través del tranvía hacia el resto del sistema de transporte. Nosotros en un trabajo reciente con Andrés, digamos como para tratar de incorporar eso en los ejercicios, hacíamos como una especie de buffers asimétricos, ¿sí? Estábamos, mirando cuál era el impacto que tenían, no el tranvía, sino las líneas de metro cable, y digamos que confinábamos el alcance de estas líneas hasta precisamente este accidente geográfico. Entonces, tal vez una alternativa que tú puedas incorporar para tener presente este accidente es, en vez de hacer una distancia simétrica hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia el norte, hacia el sur, tener en cuenta más bien lo que se tiene hacia el sur, que digamos hay una caminabilidad, una accesibilidad vía pie a esas estaciones más sencillas que si se viniera desde la ladera hacia abajo. Incluso cuando uno se mete pues al sistema, se mete al tranvía, uno nota muy fácilmente esa barrera. Entonces, digamos, un camino es como para probar el confinamiento que, digamos, puede generar el efecto, es ese, como tratar de hacer buffers asimétricos, que en parte nosotros intentamos eso para un ejercicio relativamente similar. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a Yaira de nuevo por la presentación y por todos los comentarios. Muy provechosa la discusión de hoy. Como ustedes saben, esto es un espacio que estamos haciendo último viernes de cada mes. Espero prontamente pues anunciarles cuál va a ser nuestra próxima presentación, donde pues lo que estamos haciendo es abrir un espacio para discutir ah, todos estos temas de crecimiento urbano, fenómenos urbanos, informalidad y demás. Y pues nada, me alegra mucho la nutrida participación del día de hoy y pues espero estarles enviando la información de la próxima reunión pronto. No sé, Yaira, si quieres decir algo más. Sí, de verdad, muchas gracias a todos por sus comentarios que me sirven muchísimo y bueno, espero seguir participando en estas reuniones. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. A ustedes, gracias, Yaira. Hasta luego. Que tengan buen día. Gracias, chao. Chao, chao. Gracias.